Buenas noches. Una de las preguntas que más se ha hecho la sociedad es ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta brutalidad en la masacre de estudiantes en Iguala Guerrero? Ofrezco una explicación en parte tomada de un texto publicado ayer en El País por Guillermo Trejo. La explicación es la siguiente. El crimen organizado eligió ya desde hace años a los municipios como uno de los lugares en los cuales se iban a centrar, no solo para producir y traficar drogas, sino para ocupar el territorio y extraer beneficios de múltiples maneras, chantajeando y extorsionando a los presidentes municipales, obteniendo información del cabildo para luego extorsionar a la población, es decir, convertir a los municipios, sobre todo a los más débiles, en territorios de ocupación, desde los cuales se puede sacar los recursos. Para que eso sea posible, se requiere que la sociedad esté aterrorizada y mal organizada. En consecuencia, desde esta óptica, la ejecución de persecución de personas en todo el país, no solo en Iguala Guerrero, sino en buena parte del país, en Tamaulipas, en Michoacán, es con el propósito de mantener desmovilizada a la sociedad y todo aquel que represente por cualquier motivo causa de preocupación, de rebelión o de insatisfacción es aplastado inmediatamente. Desde esa perspectiva, es evidente que la estrategia del gobierno federal, del Estado mexicano, se ha equivocado o ha sido omisa porque se ha concentrado demasiado en la persecución y detención de los capos de las bandas criminales, pero no ha observado con mayor detenimiento asuntos tan graves como el asedio de los municipios, que por cierto también son asediados por los depredadores del presupuesto, diputados, por ejemplo, que les exigen un moche a cambio de bajar presupuesto. Ahora tenemos no municipios libres, sino municipios encadenados y vasallos de los partidos políticos y de los señores de las bandas criminales. Ahora tenemos, perdón, adelante. Ahora tenemos municipios que están ya definidos no solo como libres, sino como autónomos. Pero de esta autonomía se están queriendo aprovechar y están lográndolo pues diversas fuerzas que quieren, protegidos por esta autonomía, penetrar el gobierno, las policías municipales, donde las hay, que es todavía en un buen número de lugares. Y si no las hay, bueno, pues con mayor razón pueden entrar con la puerta abierta. Y por otro lado están también pues, una serie de beneficiarios, sobre todo los desarrolladores en ciudades importantes, de más de 100,000 habitantes, que son muchos y que obtienen pues, beneficios muy grandes con la corrupción municipal, que es la que tiene el derecho de fijar los impuestos prediales y también de dar el uso de suelo, ¿verdad? Entonces estamos en presencia de una situación muy grave porque el municipio es la parte más débil, siempre ha sido el entenado del Estado mexicano, porque tiene muy poco presupuesto, a veces no alcanza ni para tener uno o dos policías por municipio, ni siquiera hay municipios, hay alrededor de 800 municipios que no tienen ni policía municipal siquiera, de los 2,470 que son. Estamos en presencia entonces de ir por la cuerda que se revienta por lo más delgado, que es la parte municipal, la más débil, la más pobre, que tiene elementos para corromperse, porque tiene finalmente bajo su control un cierto territorio, una cierta otorgamiento de licencias y concesiones y esto, sobre las cuales se están yendo, y desde luego el crimen organizado para hacer sus negocios en grande. Desde luego que esta puede ser una explicación general, digamos, de cómo opera el crimen organizado en relación con los alcaldes, con los presidentes municipales, son la parte más débil, pero no logra explicar específicamente lo que ocurrió en Iguala, porque ¿para qué matar a los normalistas? ¿Qué vínculo tenían con el crimen organizado? ¿Qué triangulación política podría haber en todo caso como explicación?
esa parte falta y por eso la presión sobre el Estado mexicano de que nos expliquen qué pasó ahí. No se ha incurrido, afortunadamente, en criminalizar a los jóvenes muertos o desaparecidos, como sí ocurrió alguna vez en Ciudad Juárez, que a una matanza de varios jóvenes, recuerdan, sí, y dijeron inmediatamente, incluso Calderón creo que estaba en Japón y dijo es que estaban vinculados con el crimen, eran sicarios o narcomenudistas, tuvo que venir a pedir una disculpa porque resulta que no eran. En este caso no se ha incurrido en eso, pero sí se habla mucho, ¿es el crimen organizado? Pues sí, pero ¿por qué? Para servir a quién le está haciendo un favor, a quién le están pagando un favor que pueda tener alguna repercusión política, como muchos ya especulan. Entonces se tiene que dar en este caso una explicación como más fehaciente, más clara, ojalá que no se la inventen, porque luego cuando hay mucha presión de la opinión pública, en este caso nacional e internacional, pues tienen que salir con algo y de pronto lo inventan sobre la marcha, ¿no? Lo que pasa es que nunca había habido tantos ojos pendientes de esa explicación que efectivamente tienes toda la razón, no se ha dado. Es decir, no hay nada convincente que explique por qué el alcalde o su señora o quien haya ordenado la matanza mandó efectivamente matar a sangre fría a estos muchachos, ¿no? Más es una cosa que no solamente están viendo en México. Hasta Umberto Eco se unió a las protestas, el gran escritor italiano, pidiendo un esclarecimiento, la Unión Europea, la ONU, la OEA. O sea, no pueden salir con cualquier cosita y decir, esto fue un asunto circunstancial. Tiene que haber una explicación perfectamente lógica. Yo veo, retomando lo que dice Sergio Aguayo, que me parece central, que tenemos 3 problemas paralelos que tienen unos 20 años incubando en nuestro país. Por un lado, la debilidad de los municipios es un debate que lleva muchísimo tiempo. Es la cadena, es la parte que recibe todas las demandas sociales, la parte más débil del Estado mexicano y no le han querido en sucesivas reformas del Estado meter la mano, fortalecer los poderes locales y abrir por la posibilidad de tener efectivamente gobiernos que resistan esas presiones, desde los delincuentes hasta los que se dedican a la especulación inmobiliaria. Segundo punto, el cambio de modelo que han explicado bien Luis Astorga, lo ha explicado Chabat, tú también lo has comentado muy bien, del crimen organizado en México. De los que exportaban droga y tenían algunos negocios sueltos a los que tienen un afán de control territorial. O sea, ahí sí tienes un cambio radical. Que empieza en Tamaulipas, que ahora lo tenemos en Michoacán y ahora en Guerrero. Es decir, les interesa controlar territorialmente porque han abierto el abanico de negocios, trafican con gasolina, hacen un montón de cosas. Y el tercero y más dramático es el vínculo entre los políticos y los criminales. Ese nexo que durante años quisieron efectivamente librar, hoy está claramente demostrado, y no solo en Iguala. Es decir, hay un montón de evidencias, algunas dramáticas, como la presidenta municipal de algún municipio de Michoacán, rogándole a la tuta que le reciba y que le dé dinero. Por tanto, ese vínculo entre política y crimen organizado, junto con los otros dos, pues nos permite ver lo que está ocurriendo ahora. ¿Es Abarca el único presidente municipal que está metido en eso? ¿O es un patrón que se está repitiendo en Guerrero, como se ha repetido en Michoacán? Yo creo que es un patrón y abundo brevemente, José Antonio. Independientemente de la causalidad de que si la presidenta municipal se enojó porque le iban a arruinar su fiestecita en el DIF, por lo que haya sido, en el fondo era un foco de resistencia. Así como en San Fernando hubo 2 migrantes al menos que dijeron, no, o hubo varios que dijeron no nos unimos a los sicarios de los Zetas y por eso mataron a los 72, acá los normalistas eran un foco de resistencia, pero me centro en otro ángulo igualmente importante, que es la adopción acrítica por parte del gobierno mexicano de la doctrina estadounidense de que la fragmentación de los carteles es la solución. Por supuesto que es importante que se detenga a los grandes capos, pero en el caso de Estados Unidos fue exitosa esa estrategia a partir del 1970 con la aprobación de las leyes RICO, porque tenían gobiernos locales fuertes. De hecho, es el gobierno de Nueva York, la ciudad de Nueva York, la que se lanza también contra las familias de la Cosa Nostra en Nueva York, no solo el gobierno federal. Esa doctrina la promueve Estados Unidos y en México y otros países se ha adoptado sin darse cuenta que los gobiernos locales y las sociedades civiles de los municipios mexicanos, para quedarme, no tienen nada que ver con la de otros países, porque tenemos no solo gobiernos corruptos y débiles,
Han matado más de 300 alcaldes o amenazado a 300 alcaldes en los últimos años, sino que también hay sociedades civiles muy endebles, incapaces de presionar al gobierno porque presionando lo apuntalan. Es un problema estructural grave que ojalá y el presidente, hablo del presidente en el sentido del gabinete de seguridad, para ser más preciso, le dedique atención, porque no basta esclarecer Iguala o lamentarse, sino que hay que revisar la estrategia que hizo posible Iguala. Y yo creo que este tema que planteaba Leonardo de el control del territorio sumado al del control de la población o el permear el crimen organizado grandes sectores de empresas, de ejidos, de distintas organizaciones sociales y permear la sociedad y la población es un reto directamente al Estado. Eso es el Estado. El Estado es población, territorio y un control de una autoridad legítima, sobre todo en gobiernos democráticos, que controla estas dos cosas fundamentales que son la población, su ubicación, su movimiento, su establecimiento, sus viviendas, sus caminos, etcétera. Y la otra parte pues, es el territorio. Cuando ya el narcotráfico va sobre esto y va en la primera instancia de gobierno, que conforma 3 instancias, ¿verdad? Y después sube a la segunda, que es la del Estado, la de la entidad federativa, ¿no? Como ocurrió o está tratando de ocurrir en Michoacán, en Michoacán ocurrió, por eso, digo, ocurrió o está tratando de ocurrir en algunos estados donde esto se ve. En el estado de Guerrero, aparentemente todavía no ha llegado la lumbre al gobernador, aunque ya hay manifestaciones todos los días en estos últimos en que están pidiendo su renuncia. Llegando, sí. Pero no es un asunto solamente de que renuncie o se quede. Además, esta argucia del gobernador de decir, pues, que se haga una consulta para ver si me voy o no me voy, a sabiendas de que no está legalmente posibilitada. Ya el presidente del INE dijo, no podemos hacer una consulta nosotros, ¿no? En esto de los gobiernos locales, municipales, que son el eslabón más débil, bueno, algo se reflejó aquí, precisamente la idea de hacer un mando policial nacional primero, o por lo menos estatal, para tener mayor protección respecto de la penetración o el control directo que pueden tener el crimen organizado sobre las policías municipales, como muy claramente se vio en Iguala. Destaca el dato de que el presidente municipal se negó a formar parte, que su policía formaba parte de este mando único a nivel estatal. Y claro, pues es que evidentemente eso le sirve más al crimen organizado, tener el control de las policías directamente, que una policía estatal que quién sabe si la puedes penetrar, que en todo caso va a ser más difícil, que puede tener así como un mayor blindaje, y desde luego una nacional, pues en principio lo tendría más. Pero el dato de que aquí se haya negado específicamente pone bajo sospecha automáticamente a todos los presidentes municipales que se nieguen a que sus policías formen parte de este mando unificado a nivel estatal, por lo menos. Porque, es decir, así como en Iguala se negaron y ya vimos por qué, pues puede ocurrir en todas las alcaldías. Es decir, están ofreciéndole un botín mucho mayor, más fácil al crimen organizado. Y ponen un perfil de desgaste enorme al gobernador. O sea, una encuesta en donde el 25% ya lo responsables a él directamente, aunque es responsable indirecto. O sea, el señor Abarca dijo, yo no quiero estar bajo el mando único, y entonces el gobernador dijo, pues como el señor Abarca no quiere, entonces tan tranquilamente, porque son del mismo partido. Esa es una. Y la segunda que hay que revisar a fondo es el tema de los dineros. Le hemos metido dinerales al Subsemún, que es el dinero que va directamente a los ayuntamientos, porque la crítica era, nosotros no recibimos dinero, pues ahí está el dinero. Pues resulta que hemos estado financiando una policía criminal que mató a 40 y tantos muchachos y que se hizo efectivamente con dinero público y con un alcalde que decidió, para sorpresa de todos, decirle a Aguirre, pues sabe que yo no quiero estar en el mando único, así es que haga usted lo que quiera. Y ahí están las consecuencias. Bueno, pues regresamos en unos segundos.
Decíamos en el bloque anterior que los municipios son la parte más débil, ¿no? La instancia más débil del Estado mexicano, y ciertamente hay razones para preocuparse, ya lo platicábamos en el bloque anterior, pero si uno sube un piso en las responsabilidades del Estado, la verdad es que el panorama no es tranquilizador. Hubo hace pocos días una encuesta, seguramente la vieron ustedes con detalle, la encuesta de la ENVIP que publica el INEGI, y en términos generales tenemos 30 y tantos millones de delitos, ya se nos acabó la posibilidad de explicar que todo ocurre por el narco, tienes algo así como 12 millones y medio de robos, 10 millones de extorsiones en el país, y todo el mundo se gira a ver diciendo... Al año, Ya, ¿no? al año, sí, perdón. Entonces todo el mundo se gira a ver, ¿y quiénes son los responsables de que esto no ocurre? Pues los señores gobernadores. Y dicen ellos, pues fíjese que me ha incrementado, por ejemplo, en el Estado de México, 17% los delitos, en Coahuila, la muy bien gobernada Coahuila, 34% de los delitos, y te empiezan a subir en Chiapas, en Tlaxcala. Es decir, ya son una excepción los estados que no tienen un problema de criminalidad seria. Entonces, en ese contexto, y pongo sobre la mesa la reflexión, me pareció sumamente, digamos, sintomática la reunión de CONAGO en Aguascalientes el viernes pasado, en donde el presidente de la República, obviamente todo el mundo leyó en el pentagrama guerrero, pero debo suponer que buena parte de los que estaban ahí sentados dijeron, oiga, esta va conmigo, o no hay manera de que yo eluda esto. Dijo el presidente que era inadmisible el vínculo entre política y crimen, que de todas maneras estamos viendo que no es tan inadmisible, ocurre en muchas partes, pero dijo, no se pueden tolerar los vacíos de poder. Está claramente demostrado por la ENVIP y por otros datos que si los municipios están siendo capturados y hay cada vez más indicios de que los gobiernos locales están siendo capturados, ahí está el caso de Michoacán, lo que está claro es que ni pinchan ni cortan. Es decir, en la gran estrategia esta de que nos vamos a coordinar con las entidades federativas para entonces retirar al ejército y las fuerzas federales, el segundo piso del Estado, caballeros, también está fallando. Es que se podría decir que esto es una especie de feudalismo. Hemos dicho que cuando en México el poder no está concentrado en el gobierno nacional o federal, pues lo que tenemos en realidad no es un federalismo, sino feudalismo, se ha dicho mucho, en diferentes épocas de nuestra historia, a principios del siglo XIX, después de la Revolución, ahora también con este proceso de distribución del poder que es consecuente con la democratización, pues de pronto tienes a los gobernadores como al margen, digamos, del poder nacional, con mucha autonomía relativa para el uso de sus presupuestos, para poderse endeudar, pero sin mecanismos internos que les llamen a cuentas, que los frenen, que sean un contrapeso al poder, pero también como que por afuera tampoco los llaman a cuentas ni pasa nada, aun cuando hay elementos para eso. Entonces por eso decimos es un feudalismo, pero le agregaríamos un feudalismo fallido, porque al mismo tiempo, a diferencia, digamos, de lo que ocurre con los poderes locales en Estados Unidos, que señalaba Sergio, pues aquí son muy débiles. Entonces, a la hora de gastar el presupuesto y de hacer sus obras que no terminan y de hacer todos sus cochupos y demás, pues están como con las manos libres. Pero para enfrentar el crimen organizado o los delitos del orden común, pues entonces ahí piden al gobierno nacional o al federal porque ellos no son capaces de llevar a cabo esta responsabilidad. Podemos decir, pues, el peor de los dos mundos. Ni hay los contrapesos de poder, no son gobiernos fuertes, pero sí lo suficientemente impunes para hacer lo que quieran y no pueden con este tipo de problemas que los rebasa muy fácilmente. Y pensar que hace 15 años en esta misma mesa se hablaba con esperanza del momento en el que los municipios fueran autónomos y que llegara la alternancia a todos los gobiernos locales. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva? Pero me detengo un momento, Leonardo, en el tema de los servicios de inteligencia del gobierno federal, porque es indudable que han sido eficaces en identificar o detectar a los grandes capos de las bandas criminales. Por supuesto, no hay ninguna duda. En el informe de Enrique Peña Nieto, en el último, hablaba de que ya llevaban 84 de 122 detenidos. Por tanto, un éxito. Pero al parecer, al parecer no tienen la misma eficacia cuando se trata de detectar las amenazas en los municipios, o bien si la detectan y quienes toman decisiones la ignoran, porque el CISEN sí informó de lo que estaba pasando en Iguala, simplemente que nadie le hizo caso. Entonces, lo que también debería aclarar el presidente es
cuáles son las prioridades de los servicios de inteligencia civiles y militares en este momento y si están detectando adecuadamente los riesgos a la gobernabilidad en los diferentes niveles de gobierno, porque aquí hay una responsabilidad enorme por la inacción o la omisión. Bueno, yo sí quisiera retomar esta perspectiva histórica que habían empezado a insinuar, porque me parece fundamental explicar esta fuerza de los gobernadores para ciertas cosas y debilidad para otras. La verdad es que cuando el PRI pierde la presidencia de la República, cuando el presidente nombraba a la mayor parte de los gobernadores o a la totalidad de los gobernadores, era el dedazo, clarísimo. Al perder la presidencia de la República, pierden la manera de articular el conjunto del poder y el PRI se va a la oposición. ¿Cómo recuperan la presidencia de la República? A través de los gobernadores, encabezados por Enrique Peña Nieto. Estoy sintetizando, que va apoyando campañas, que va... y cuando llegan al poder, los coroneles, como dijeran en Brasil, ¿verdad? Porque ya el general ya había muerto. Entonces, para volver a recuperar el cargo de general, de capitán general, como decían en la colonia, entonces tendrían que apoyarse en los gobernadores. Por eso fundan la CONAGO. La CONAGO que ha sido impugnada en alguna perspectiva que después callaron, porque es una perspectiva que deja ver que la CONAGO es anticonstitucional. El artículo 115 dice no habrá autoridad intermedia entre los estados y los municipios. Y esta es una autoridad intermedia. Claro, le llamaron conferencia para que sea un conferimiento, pero ahí toman decisiones y se convierten en una cierta autoridad. Decisiones en materia de seguridad, en materia de impuestos, en materia de participaciones fiscales, y van presionando al presidente que quieren débil, porque es un gobierno de un partido distinto al suyo. Y el presidente, en lugar de impugnar a la CONAGO, la acepta, se presenta y la apoya. Pero los gobernadores se van fortaleciendo de tal manera que cada vez tienen más participaciones, más recursos y menos transparencia. Y se va formando que llamaron feuderalismo, como tú insinuabas, ¿verdad? El feudo es un señor feudal, no es un sistema federal en donde hay autonomía, sino que hay un federalismo donde hay irresponsabilidad de los gobernadores. Bueno, esta irresponsabilidad es el que ha llevado al descuido de los municipios, por una parte, pero por otro lado, a la corrupción magna de los gobernantes, de los gobernadores de los estados, que endeudan a sus estados, como el caso de Coahuila muy patente, y otros, casi todos los estados están endeudados. La deuda ha alcanzado ya límites muy altos. Entonces, me parece que la historia política reciente explica un poco estas debilidades que hay en el Estado mexicano en su conjunto, que se filtran primero por el municipio, luego por el Estado, y también están intentando entrar a la federación, y de hecho lo han logrado en alguna medida. Yo creo que la CONAGO, bueno, tú lo describes muy bien, surge en un contexto específico y me sorprendió mucho verlos el viernes con la cabecita baja, mientras el presidente les decía que es inadmisible el tema del vínculo entre el crimen y la política y que hay vacíos de autoridad. O sea, suscribo todo lo que han dicho, pero regreso al problema central del país, que es cómo vas a articular una estrategia de seguridad basada en dos elementos que son la coordinación y el compartir inteligencia, si tienes un primer piso quebrado y un segundo piso, si le preguntas a Ángel Aguirre o le preguntas al gobernador de Michoacán, oiga, ¿y con qué nos vamos a coordinar? ¿Con la policía que mata estudiantes en Guerrero o nos vamos a dar información de inteligencia a un gobernador de Michoacán que se la pasaba la tuta? O sea, yo creo que el problema, más allá de lo que ha ocurrido, que ya lo tenemos claro, es hay que ver cómo va a responder el Estado con las fichas que hoy tiene, o cómo va a reconstruir una estrategia de seguridad en la cual diga, oiga, la inteligencia que se tiene está llegando a buenas manos o está permitiendo efectivamente conseguir objetivos determinados, pero si tú le estás inyectando, digamos, sangre infectada a un cuerpo sano, que es lo que está ocurriendo con esto, pues no hay manera que tengas buenos resultados. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a volver a la centralización de la estrategia de seguridad porque es la única o se va a promover que desde los ámbitos locales la propia sociedad civil o a través de movilización haya alguna respuesta? Yo dejo ahí la pregunta, creo que es intelectualmente la más estimulante y políticamente la más complicada. Enrique Peña Nieto llegó al poder con un mensaje muy claro, reconstituir el presidencialismo, y creo que
a los 2 años, ya podemos decir, es un presidencialismo deforme y achicado. Es decir, sí ha fortalecido en cierta medida el aparato central o partes del aparato central, pero está gobernando, es insuficiente ese fortalecimiento para atender los grandes problemas, en parte porque está debilitado por lo que ha sucedido en los últimos 20 años, pero también porque, insisto, creo que la estrategia que están siguiendo en el tema de seguridad muestra grandes hoyos. Uno de ellos, los municipios, otro, los gobernadores, y entonces pues se queda solo con el aparato de seguridad federal, que a todas luces es insuficiente porque, pobre Murillo Karam, en el sentido... Y además es inconveniente. Es inconveniente, anda corriendo de un lado para otro, los trae corriendo a los gendarmes y a la Procuraduría intentando resolver asuntos para los cuales no les alcanza el tiempo. El otro tema que está vinculando a este proceso es la cuestión de la responsabilidad política, legal en algunos casos, cuando hay claras pruebas de que hay vínculo con el crimen organizado, pero la responsabilidad política, que es un poco lo que está ahora, adelantaba Pauli en el segmento anterior, en relación con el gobernador de Guerrero, es decir, a lo mejor no es que se esté acusando o no hay elementos para pensar que tú también estés vinculado en el crimen, pero hiciste clara omisión, está fuera de control todo, no has hecho lo que debías de haber hecho, no atendiste al foco rojo de lo que pasaba en Iguala, él y muchos otros, pero desde luego el gobernador. Y entonces, pues ya no tendrías que estar ahí. Sale al PRD a la defensa, que luego ya ha dicho que no está defendiendo, pero originalmente sale el nuevo presidente nacional del PRD, el dirigente nacional, a decir, no, se mantiene el gobernador, él no es responsable directamente, pues por cálculos político-electorales, ¿no? De renovación de la gubernatura el año que viene. Probablemente está pensando el PRD que si se cae el gobernador, eso le quita ya cualquier probabilidad al PRD de repetir el año que viene. Pero yo también digo que si el PRD, con esta posición de defender a quien prácticamente todo el mundo está exigiendo una responsabilidad política, que no es propia, digamos, de nuestro régimen presidencial, pero que debería de operar también, pues pueda realmente generar tal disconformidad que vaya a perder de todas maneras la elección del año que viene. Es decir, no puedes tú asumir una defensa a ese nivel frente a una omisión muy clara del gobernador. Ciertamente ahí están las responsabilidades y veremos cómo desenredan el caso Guerrero. Yo me quedo con la perspectiva esta de hace algunos años se quejaban los gobernadores que el presidente los regañaba, ¿no? Felipe Calderón, que llegaba y les decía no están haciendo su trabajo, y después celebraron que llegó Peña Nieto, que él sí los entendía, que él sí era un político, y se iban a coordinar. Pues les dio una repasada en Aguascalientes y ya vemos que la coordinación y todos los buenos modos políticos no bastan cuando no se trabaja en un tema tan delicado como la seguridad. Les propongo que tomemos un respirito, regresamos en un instante, este es el primer plano. Bueno, y el conflicto del Politécnico continúa y tiene nuevas variantes, que es, habiendo aceptado prácticamente todo el decálogo del pliego petitorio, la Secretaría de Gobernación, es decir, el gobierno federal, y que analizaran los estudiantes en sus asambleas y que revisaran pues la aceptación prácticamente de lo que habían pedido, de todo lo que habían pedido, viene de todas maneras una respuesta de decir, bueno, sí, pero queremos algo más. Que parte de la crítica que se había hecho a Osorio Chong, al secretario de Gobernación, de conceder todo, que se decía, bueno, pues si tienen razón en todos los estudiantes, ¿por qué no les has de aceptar todo? Pero eso puede tener un efecto político, se decía. Parte de las críticas era decir, pues sí, pero les estás abriendo la puerta a que te empiecen a pedir más y más y más, sin que llegue a algún punto en donde realmente ya se resuelva el conflicto. Porque además sabemos que en este tipo de movimientos, lo ha dicho Osorio Chong, corren el peligro de que conforme se van prolongando antes de tener una solución y que se desmovilice los estudiantes y regresen a las aulas, se pueda dar una politización, dicen, es decir, entran otros grupos que normalmente están metidos en muchos de estos movimientos y empiezan a ampliar la agenda con temas ajenos al Politécnico, que puedan empezar. Ahorita todavía se están planteando cosas relativas al Politécnico, por ejemplo, una estructura democrática más amplia en donde los estudiantes también tengan que ver y tomen parte de las decisiones fundamentales del instituto. Algo que algunos dicen, pues sí, pero no es una institución política, es una institución educativa. Entonces esa estructura puede ser perjudicial en términos de la toma de decisiones, de temas educativos propiamente. En fin, pero es algo de lo que están agregando los estudiantes en su solicitud. Pero el riesgo es de que de pronto entren
otros grupos y amplíen una agenda que vaya más allá del Politécnico, que es lo que normalmente se conoce como politización. Ya hay algunos autores que están diciendo ahí, aprovechen, metan y pidan esto, y pidan esto otro, y pidan esto otro, dada la apertura que ya lograron del gobierno federal. Pues sí, pero es justamente ahí cuando ya no se puede llegar a un acuerdo y el conflicto se puede empezar a salir de control o, como a veces se dice, a podrir. Pero yo creo que esto es muy importante otra vez en términos históricos, y aprovecho para decir que el 4 de octubre del 99 se fundó este programa, como sugerías en una intervención anterior. Y esto es algo que hay que celebrar en el Politécnico, porque es un programa que por 15 años, en forma consecutiva, semanalmente, todos estos 15 años ha salido al aire, teniendo una gran libertad de expresión, una gran capacidad de análisis, creo, lo digo sobre todo por ustedes, para el panorama nacional de la política. Bueno, ya agarramos el incensario y nos echamos humo cada quien a los demás. Pero dicho esto, diría yo que el Politécnico, que es una institución propiamente de Estado, no autónoma, fundada por el general Cárdenas en 1938, había sido una institución relativamente dócil al gobierno federal, al presidente, que tiene la facultad todavía de nombrar al director del Politécnico. Por eso esta reivindicación que están haciendo ahora los estudiantes es algo verdaderamente inédito en el Politécnico, no en otras universidades. Pero el Politécnico, que había sido la más dócil, la más obsecuente de las instituciones respecto del poder presidencial, ahora está empezando a plantear algo a lo que se están sumando muchas universidades, porque en ninguna se elige al rector o al director general. Y con esa estructura. Con esa estructura en donde los académicos tienen un peso mayor y finalmente hay algún tipo de decisión que alguna faceta política tiene para designar al rector, sobre todo en las entidades federativas. Es el gobernador el que domina los consejos que aparentemente nombran al rector, etc. Entonces, esto se puede convertir en un movimiento nacional porque están planteando la democratización del Politécnico en términos de sus mandos y están demandando en consecuencia la autonomía, que es la que permite teóricamente elegir a las autoridades y decidir sus propias reglamentaciones. Esto es lo que es la autonomía en materia de su trabajo, no en todo van a decidir la legislación o la reglamentación. Entonces, este es un tema central en este movimiento que probablemente va a crecer, a pesar de que fueron aceptadas las demandas, ¿no? Una discrepancia pequeña y respetuosa. Yo no creo que el Politécnico haya sido dócil, vamos. En 68 ya no, pero... No, y de antes hay una tradición de lucha. En realidad, si uno compara los dos movimientos en el 68, el del Politécnico fue muchísimo más aguerrido que el de la universidad, aunque participaron otras fuerzas. Pero, no creo. Independientemente de ello, creo que frente a lo que estamos es ante una expresión en el Politécnico de los deseos de cambio insatisfechos de toda una sociedad. Lo que yo estoy interpretando en el Politécnico y en otros ámbitos es una rabia y un enojo contenidos porque no encuentran los canales para expresar la insatisfacción por esos cambios que nos prometieron las fuerzas políticas y que se han quedado truncos en buena medida por la corrupción y por la timidez, la mediocridad de quienes gobiernan. En ese sentido, aquí la pregunta, tal vez el deseo de democratización esa petición no satisfecha que nos lleva a una pregunta para la cual no hay una respuesta clara. ¿Se puede conciliar una democracia participativa con la calidad académica? Ese es otro terreno. Vamos, es por supuesto difícil de responder porque por definición tiene que haber una jerarquía para poder imponer una disciplina en la transmisión de conocimientos, pero en el fondo está esa tensión de una sociedad
insatisfecha que está expresándose a través del Politécnico? Yo creo que hay tres cosas. Por un lado, esta tensión entre el campo político y el movimiento estudiantil que planteaba José Antonio. Yo creo que todos los movimientos estudiantiles del mundo, todos los movimientos sociales enfrentan en algún momento esta tensión de mantener su autonomía o ¿cómo se llama? O que los políticos profesionales entren. Yo de esto, pues, alguna gente se asusta, dice, ¿están los de Morena o están los de...? Siempre los partidos han hecho eso, el PRI lo ha hecho y todo el mundo intenta controlar, orientar ese tipo de movimientos. Desde la primavera árabe hasta Hong Kong, los políticos profesionales dicen, aquí hay un movimiento de muchachos, vamos a ver si los controlamos y les decimos qué hacer. Ahí está el riesgo central, ahí está lo que ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí está lo que ocurrió con el movimiento de los muchachos de la Ibero, que empezó con un movimiento estudiantil, poco a poco se quedó como la rama juvenil de un partido político. Yo creo que el riesgo que tienen es ese, es decir, que los partidos se quieran meter es irremediable. El tema es si se los comen y si efectivamente lo que pudo haber sido un triunfo político de ellos y un triunfo institucional para hacer avanzar una institución puede quedar en una, una especie de gran apuesta política. Leí el texto, tú hablabas de autores, de John Ackerman, diciendo, ojalá los muchachos entiendan que lo que está en juego no es el Politécnico, sino la transición política del país. Entonces los avientas a un tema en el cual literalmente los estás usando políticamente para desahogar un montón de causas diferentes. A mí me parece que la evidencia que tenemos de combinar democracia directa con rigor académico, y déjenme decir esto con toda seriedad, yo soy egresado y creo enormemente en la educación pública, soy egresado de la universidad pública como un elemento de movilidad social, pero cuando los movimientos de ese tipo se empiezan a comer el rigor académico, les empiezan a dar a las clases populares y a todos los que hemos acudido a ellas papel mojado, con lo cual la función principal de una institución, que es darles rigor a los muchachos, o sea, rigor académico, ¿se entiende? Por supuesto, sin que se vuelva tiránico, sí está en juego. Yo apostaría por un Politécnico que no cayera en la demagogia, como han caído la Universidad Autónoma de Guerrero, como cayó en la de Sinaloa, donde las campañas electorales de los rectores eran casi quién daba más vacaciones. O sea, que se apueste por un sano equilibrio entre la convivencia de una comunidad académica, estudiantes y directivos, pero que siga siendo ser egresado del Politécnico un motivo de orgullo y una garantía de que tendrás movilidad en el mercado de trabajo. Porque si la apuesta es tener lo mismo que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que hoy es una universidad que no destaca en lo académico, sino en lo político, pues es una apuesta posible, pero ciertamente a mí me parece errónea. El riesgo es de que al continuar el conflicto sin lograr una solución para que se regrese a las clases, etcétera, sino al agregar nuevas demandas que sean más difíciles de aceptar por parte del gobierno, habrán algunos que digan, oye, no, pues esto sí no se va a poder. Algunas se podrá negociar o ver, o a lo mejor una parte sí, otra no, pero ya esta apertura de decirles, acepto todo, pues mientras vas agregándole tú demandas, algunas que quizá ya sean más difíciles, sobre todo si empiezan a trascender el ámbito propiamente de lo local, de la problemática del Politécnico, es como hemos visto en otros conflictos estudiantiles, que no se llegue entonces a una solución y que eventualmente se prolonga y eventualmente hay una solución de fuerza o de semifuerza o dejas ahí que se quede el conflicto hasta que se pudra, como dicen. Y ahora decíamos la semana pasada que la SEP había quedado fuera, digamos, de la negociación. Parece que va a retomar, pero ahora a tratar de continuar con esta parte del conflicto que se hace más complicada. Mañana anuncia, ¿no? Sí. ¿Cuál es su planteamiento la SEP? Y entonces retoma, digamos, la negociación directa, lo que desde el principio debe haber ocurrido. La SEP debía de haberse encargado desde el principio de negociar con los estudiantes, de resolver el conflicto, de afrontarlo, pues a ver ahora cómo lo va a ir conduciendo. Yo quisiera dos cosas. Una, no suscribir, no estoy tratando de suscribir que el rector o el director de una institución de educación pública sea electo solo por los estudiantes, menos solo, porque además si es un voto por persona, pues los estudiantes son la mayoría, sino que se atienda a condiciones del conocimiento, que necesita ser autónomo y que la decisión de las autoridades sea tomada fundamentalmente en función de la tarea que tienen que desarrollar. Pero lo estoy diciendo porque todavía permanece en la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional la idea de que es el presidente de la República el que nombra al director.
Y esto es lo que están objetando los estudiantes. Lo segundo es que quisiera matizar esta diferencia que está estableciendo y que efectivamente la hay. Yo pienso que fue la UNAM, la universidad, que generó mucho más avances en el movimiento del 68, el número de presos mayor era el de la UNAM, hubo algunos dirigentes formidables como este que acaba de fallecer, Raúl Álvarez Garín, y otros que tuvieron una movilización importante, pero fue mucho mayor en términos de profesores como Eberto Castillo, que formaron el... Ah, perdón, ya se me había ido Se nos termina el tiempo, disculpe. regresamos en un minuto al último segmento. Vamos a tratar ahora un tema que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, pero que es un tema preciso, que es la compra de un avión muy lujoso, muy grande, con capacidad para transportar a 200 personas, que se ha comprado para la presidencia de la República. Es un superavión que no fue contratado por este gobierno, sino por el gobierno anterior, pero como estos tiempos que se toman o que tienen que tomarse las productoras de aviones para entregar el avión, lo va a llevar hasta 2015 la entrega. Lo que yo quiero comentar es el contraste que hay entre un país muy pobre, con millones de gentes con hambre, con pobreza alimentaria, cerca de 20 millones, de pobreza no alimentaria, pero de otros tipos que puede llegar hasta la mitad de la población. Que el presidente de la República, que es el representante de la nación, que es el representante, el jefe del Estado, tenga un avión tan lujoso que cuesta miles de millones de pesos, pudiendo tener un avión que vale la pena que tenga un avión seguro, bueno, eficaz, que transporte a 30, 40 personas, pero no este avión tan grande, tan lujoso, en un país que tiene tales necesidades. Este es el tema que yo creo que este avión no debe ser comprado, debe ser rescindido el contrato, aunque haya que pagar alguna cantidad, pero dedicar esos recursos a otros fines que son tan urgentes. Yo creo, Francisco José, que el problema no está ahí. Somos un país rico con la riqueza mal distribuida, para empezar. Porque somos un país pobre con la riqueza mal distribuida. No, somos un país rico con el ingreso mal distribuido. Vamos, la disparidad en el ingreso es gigantesca, es de las peores de América Latina. Vamos, entre los que el salario mínimo es una vergüenza, para empezar. Pero tal vez ofende un avión de ese tipo, o al menos a mí me ofende, no necesariamente porque sea un avión muy moderno y muy caro, sino porque observamos cómo pasan los años y no se les nota el impulso para controlar la corrupción desaforada que vivimos, el dispendio del cual nos enteramos constantemente, de cómo la presidencia municipal más humilde, sabemos que se gastó el dinero en una camionetota para el presidente municipal o su señora, hasta el intento de construir una refinería en Tula que terminó en un fiasco, en el cual se gastaron 7,000 millones de pesos. Es decir, no es el avión, es lo que el avión representa en términos de la pésima distribución del ingreso y de la omisión a la hora de combatir el dispendio, ese sí, la corrupción, la desorganización que lleva al desperdicio. Yo creo que, en fin, aún a riesgo de no ser muy popular, pues sé que estos temas siempre dan popularidad, ponerte de lado, digamos, sencillo. Yo creo que el presidente tiene que tener, porque es el representante del Estado mexicano, un avión razonable. Me he metido a ver los presupuestos, parece que hay mucha demagogia. El avión costó 160 millones de pesos, más los aditamentos que le ponen. ¿De dólares dirás? De pesos, ¿no? 160 millones, el propio avión, más los aditamentos que van a regresar. Entonces, de todas maneras, siendo digamos, la cantidad que estamos comentando, comparada, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo, las luminarias en la Ciudad de México costaron, las nuevas, 2,300 millones. Y el gobierno de la ciudad decidió cerrar ese expediente. Es decir, esa licitación no la conocemos. Por tanto, siento que es ir sobre temas más o menos pues así como con mucha resonancia lo del avión, e ir ocultando un dispendio enorme. Les pongo otro que me preocupa mucho y ojalá me den una respuesta.
Desde el 97 al 2006 se dijo que el gran propósito de las reformas electorales era dejar de gastar dinero. En la de 2006 nos dijeron, los partidos van a recibir menos dinero porque ya no van a comprar spots en televisión. Hoy tenemos, y lo demostró César Astudillo, tu colega, un doble financiamiento de los partidos, en el nivel nacional y en el nivel local. Y uno se pregunta, si ya no les cuestan spots, ya no les cuestan los spots porque son parte del tiempo del Estado, ¿en qué demonios se están gastando el dinero público? Y son cantidades que prefiero ni imaginar, al lado del avión palidecen. Por tanto, creo que sí es una forma, digamos, popular de plantear el asunto. Coincido con Sergio que de alguna manera esto refleja la molestia que la gente tiene con una clase política poco sensible, pero creo que el avión es lo de menos. Un Estado, un presidente debe tener un avión y finalmente no lo veo nada del otro mundo. Quizá no le daríamos tanta importancia al costo de este avión si en todo lo demás hubiera orden, hubiera cierta honestidad, a lo mejor ni siquiera sería noticia, diríamos, bueno, pues sí, un avión para el presidente, necesitas el jefe de Estado, pero precisamente el símbolo o lo que simboliza es el desorden que hay, la manga ancha que hay en todos los niveles. Es decir, la impunidad que es característica de nuestro país se traduce no solo en niveles de corrupción por todos lados, que constantemente nos enteramos y no pasa nada, o en muy pocos casos pasa algo, hay alguna consecuencia, pero sabemos de la gran corrupción en todos los niveles sin que realmente haya una política de rendición de cuentas eficaz y sistemática. Pero no solamente es la corrupción, es la negligencia, es el despilfarro. O sea, como no hay impunidad, igual y te metes por corrupción algunos millones a tu bolsa privada, que igual y los gastas para un proyecto del que no te vas a beneficiar directamente, pero por lo menos no en términos de particulares. Pero dices, pues aquí le firmamos y un proyectote ahí, que a la mitad no salió y se perdieron quién sabe cuántos millones, pues ni modo. Registro Nacional para de Población, atrás. Por ejemplo, 2.600 millones. Porque no hay consecuencias, no hay consecuencias ni políticas, o rara vez, ni legales. Y también por eso de pronto vemos como una forma de legalizar la corrupción. Me parece a mí que la clase política es, mira, aquí ya está un poco más difícil entrarle a la corrupción directamente o arriesgado. Legalicemos altos salarios, bonos de todos tipos, lujos como el propio avión puede ser un lujo innecesario, a lo mejor podría haber algo más modesto, pero así lo hace toda la clase política en todos los niveles. Se dan permiso de darse legalmente, no los puedes acusar de corrupción o no los puedes llamar a una responsabilidad legal, cuando se dan bonos, ¿no? Por cualquier cosa, de fin de año, por haber cumplido su trabajo, por viajar. Son legales, ahí está la firma del contralor, etcétera. Entonces, una forma de legalizar una parcela de la corrupción para no tener que rendir cuentas. Es muy brevemente la ratificación de que quienes nos gobiernan utilizan el presupuesto en muchas ocasiones discrecionalmente y para no para su beneficio tal vez directo, pero sí para llevar una vida de lujos totalmente inaceptable. Ahí sí, para adelante la pobreza. Yo creo que este programa o este bloque va a servirnos para seguir contrapunteando, Sergio, pero para no dar esa impresión absoluta, quiero coincidir en un primer momento con tu intervención. Efectivamente, el avión, este avión lujoso y excesivo, a mi juicio, no es el problema, porque si no se compra no se van a resolver los problemas. Yo simplemente lo establezco como un contraste de un mandatario que debiera ser representante de los mexicanos y de todos los mexicanos, y aquí empiezan nuestras diferencias. Este no es un país rico. Los países ricos son los que tienen la población con condiciones de vida, de alimentación, no los que tienen los recursos naturales. Si estás refiriendo al petróleo, somos un país rico. Pero si estás tenemos que referirnos a la población, que son el elemento fundamental del país, que está empobrecida en una medida verdaderamente dramática cuando llegamos a la pobreza alimentaria. Entonces, no podemos tolerar que un acto simbólico como es el avión del presidente, que sí debe tener uno seguro y bueno, pero mucho más moderado que este que se ha contratado, debe ser declinada esta posición, a mi juicio, como un ejemplo, como una docencia política para legitimar un poder que está tan deslegitimado, para establecer
unas prioridades que no están bien puestas en el gasto público. Esto es en lo que yo contrapuntearía con Sergio. Que sería otro bofetón, digamos, a los gobiernos panistas. Es decir, esto lo contrató un gobierno panista, pues yo no voy a continuar con este contrato, claramente sino que lo fue rescindo. pactado, digo, es una cortesía transaccional, es decir, nunca es un buen momento para que un presidente compre un avión, evidentemente. Entonces, esto fue una cosa pactada entre los dos. Imagínate que ahora dijera, es que Calderón Que lo ya no. compró. Calderón va a decir, pues era para ti el avión, o sea, ¿qué dices? Y en realidad Peña Nieto va a decir, lo voy a recibir a finales del 15, con lo cual es para el otro. Es decir, yo creo que sí hay un tema, digamos, de sensibilidad. Nunca es un buen momento para anunciar eso, pero metiéndome en el contrapunteo entre Sergio y Paole, o sea, un país que tiene un presupuesto de 4 billones de pesos, el presupuesto federal, no es un gobierno, es un país que puede hacer muchas cosas y muchas cosas útiles, y a lo mejor estarse fijando en el presupuesto del avión es una forma de ver las cosas como una lupa, simbólico. pero hay muchos otros temas. Por cierto, el presupuesto se tiene que aprobar esta semana, en estos días, donde tienes un despilfarro impresionante. Sí, el crimen organizado le sacaba el 30% a los municipios de Michoacán, solamente para recordar, y el año pasado se le enviaron 12 millones de pesos a la policía de Iguala, que los emplearon pues para matar estudiantes. Es decir, motivos para la indignación tenemos de sobra, lo que nos falta es motivos para regocijarnos porque se castiga a un corrupto, a un dispendioso. Para eso, pues rara vez nos podemos congratular. Yo solo me refiero a un símbolo que es tan importante en política y creo que vamos a seguir discutiendo este tipo de temas. Nos vemos la semana entrante en Primer Plano.